Y bueno. Hola amigos, hace poco les decía que teníamos una personalidad interesante por la cantidad de conceptos y de criterios que expresa y que por supuesto someten a crítica lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Por qué y cómo están pasando las cosas en Venezuela de la manera en que están ocurriendo? Se trata de Tulio Hernández. Bienvenido Tulio, Buenas sociólogo, tardes. profesor de la Universidad Central de Venezuela, escritor, investigador, columnista y también, hay que decirlo, formaste parte del Consejo Directivo del Nacional, uno de los Sí. periódicos más estropeados por los atentados contra la libertad de expresión en Venezuela. Y hablando de atentados contra la libertad de expresión en Venezuela, tú sabes que en Europa a veces uno tiene problemas cuando discute y habla con la gente y tú le dices, Venezuela es una dictadura por toda la calle del medio, pero la gente te dice, pero ¿cómo va a ser una dictadura si ustedes tienen elecciones? Han tenido 18 elecciones, 19 elecciones y siempre están en tantas elecciones que yo creo que ni ustedes se acuerdan de por quiénes han votado. A eso no se le puede llamar dictadura. Y es un argumento que ciertamente utiliza el gobierno y todas las huestes ideológicas que, pagadas por la embajada y por el gobierno venezolano en España, pues acuden a ese argumento. ¿En Venezuela hay democracia o hay dictadura? Aunque parezca una pregunta de Sí. perogrullo. No, efectivamente el modelo político venezolano es un modelo, vamos a llamarlo así, muy original. Porque no se le puede llamar efectivamente de una dictadura, en tanto que no tiene cuatro o cinco características básicas de las dictaduras militares tradicionales. Hay elecciones, hay partidos políticos que funcionan legalmente, hay medios privados aunque estén cooptados por el Estado, no hay, digamos, toque de queda, no hay todos estos rasgos externos de la dictadura. Pero tampoco es una democracia. ¿Por qué eso no es una democracia? Bueno, porque no hay autonomía de poderes, los poderes todos están sometidos al poder ejecutivo, el Congreso no es un aparato libre, el sistema judicial depende de las órdenes del poder ejecutivo. En segundo lugar, porque no hay una libertad de expresión plena. Hay medios privados, pero cada vez más son medios puestos al servicio del oficialismo, ya sea a través de la autocensura o ya sea a través directamente de líneas editoriales colocadas al servicio del gobierno, del Ejecutivo. Y el otro elemento es que no, aunque hay elecciones, no hay un sistema, no hay un árbitro electoral neutro. Realmente las elecciones en Venezuela es los partidos de oposición contra el Estado, contra el gobierno, porque el gobierno pone todo el aparato de Estado Claro. al servicio de su función electoral. Entonces es muy difícil caracterizarlo. ¿Por qué? Porque no es una democracia, no es una dictadura y tampoco es un Estado comunista. Es un capitalismo de Estado, hay propiedad privada todavía, funciona anormalmente, pero funciona el mercado. Entonces es una mutación de los modelos totalitarios del siglo XX en la época de Internet, en la era de Internet. Es decir, se trata de lograr exactamente lo mismo que hacían las dictaduras, que hacen los poderes comunistas, que es el control pleno de la sociedad, del Estado y de los medios, pero con una máscara, con un refrescamiento y con una simulación democrática. Por eso es que es muy difícil luchar contra ese poder. Ahora, tú hablas de un Estado en el que hay propiedad privada y hablas de un capitalismo de Estado. Sin embargo, hace poco estuvo por acá tu colega Tomás Páez, sociólogo también, y nos decía, es un dato que él ya ha anunciado en varias oportunidades, que en Venezuela se necesitan por lo menos 400.000 empresas, casi medio millón de empresas privadas para reactivar el aparato económico. Si esto es así, ¿cómo es que puede funcionar ese capitalismo de Estado? Sí, porque el capitalismo de Estado, como su nombre lo dice, es un capitalismo que va asfixiando la economía privada, pero que funciona con la lógica del capitalismo. Es decir, aquí el gran empresario, la gran iniciativa, el gran control lo tiene el Estado. Es decir, en Venezuela todavía por lo menos aún no hay un comunismo. Se han intervenido empresas, se han estatizado empresas, se ha destrozado profundamente el aparato productivo, pero no podemos decir que exista un modelo comunista como el de Cuba o como el que existe en la Unión Soviética. Es lo que está en el trasfondo de sus deseos, pero no lo han podido lograr y no creo que sea fácil lograrlo porque lo que estamos viendo en este momento es que ese es un modelo totalmente inviable.
O sea, un país que ni siquiera puede producir una cosa tan elemental como café o como leche o como cerveza, pues demuestra que es un modelo económico absolutamente inviable, ¿no? Aquellas voces entonces críticas que hablan del castrocomunismo a la venezolana están equivocadas. Hay una influencia directa de Cuba, pero no hay exactamente un modelo como el cubano. Probablemente haya un estatismo avanzando, pero todavía estamos en una economía de mercado. Es decir, no podemos decir abiertamente que se trata de una dictadura o de un comunismo, más bien nos puede hacer perder credibilidad, nos puede hacer perder sentido de realidad. Hay que decir que es un modelo autoritario, con visos de totalitarismo, con unos mecanismos perversos de imposición ideológica, con una carga de odio que se ha generado en la sociedad venezolana como nunca lo habíamos visto antes, con una conversión de la lucha de clases en instrumento de odio y desprecio político, con una persecución absoluta a los opositores, pero fíjate qué paradoja, no es exactamente una dictadura. Yo lo llamo modelo neototalitario, neoautoritario, algunos hablan de democraduras, otros hablan de dictaduras blandas. José Vicente Carrasquero nos había dicho en la entrevista de la semana pasada anacracia. Yo primera vez que escuchaba ese término. Sí, en todo caso son modelos parecidos a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Rusia, a lo que ocurre en Irán, a lo que fue el modelo de gobierno de Fujimori en Perú, que son formas nuevas de totalitarismo, pero que en el fondo, en el caso venezolano es muy particular, tratan de imponer no solamente un pensamiento único, sino que parten de la idea de que no existen adversarios políticos, existen enemigos. Enemigo de la Y patria. por lo tanto, a los enemigos hay que eliminarlos, ya sea moral, ya sea física, ya sea ideológica e incluso físicamente si es necesario. Tú tienes pocos días en España, en Madrid. Me imagino que habrás tenido tiempo de caminar, de escuchar a la gente. Tú eres un sociólogo, digamos, de a pie, pues, que está entre la gente, que escucha qué es lo que se comenta, qué es lo que se opina, qué es lo que se dice. ¿Tú crees que eso puede ocurrir en España? No, yo entiendo que hay una gran preocupación con Podemos y que el hecho de que uno de sus fundadores, Monedero, haya sido uno de los asesores de Chávez. Chávez se enamoraba rápidamente de autores, desde el hombre ese que escribía un libro de autoayuda llamado El Oráculo del Guerrero, Sí. hasta el famoso asesor de la ultraderecha argentina, pasando por Ceresole. un Ceresole, pasando por un personaje tan gris como Monedero. Pero yo creo que hay tres cosas diferentes en el fenómeno Podemos. Primero, hay una cosa que es igual, y es que Podemos y Ciudadanos son el resultado del agotamiento del modelo bipartidista que, a pesar de las señales que le ha dado la realidad, no ha querido reformarse, no ha querido cambiar. Pero el Eso, PP ha querido reformarse, ya cambió de logo por lo menos. sí, bueno, yo creo que el PP parece mentira, es el que está dando más rápido los cambios y está atendiendo más rápido los reclamos de la realidad, pero en todo caso se parece a lo que ocurrió en Venezuela con el modelo bipartidista. Claro. Corrupción, distanciamiento con el pueblo, pero hay tres cosas diferentes. Uno, los de Podemos no son militares, los de Podemos son civiles. Y una cosa que define el modelo venezolano es el militarismo. El caudillismo militar, que además es una consecuencia directa del culto a Bolívar, que la democracia no supo frenar. El culto a Bolívar es un invento de dos grandes dictadores. En el siglo XIX, Guzmán Blanco, y en el siglo XX, Juan Vicente Gómez. Claro. Y que hicieron ese culto precisamente para ampararse en la imagen de Bolívar y reivindicar sobre todo la dimensión militar heroica del héroe. Eso no está en España en este momento. Estos señores no son militares. Y la segunda es que España, a pesar de la crisis de los partidos, no tiene una crisis de institucionalidad tan severa como la que vivió Venezuela antes de la llegada de Chávez. ¿Tú Es decir, crees que hay instituciones en España en todavía España fuertes? hay instituciones sólidas y el mismo hecho de que se juzgue a la corrupción, de que los tribunales funcionen. Recuerda que en Venezuela la institucionalidad se acabó el día que el Tribunal Supremo juzgó
a Carlos Andrés Pérez y lo sacó de la presidencia por intereses de las élites económicas y políticas del momento. Las mismas que hoy se rasgan las vestiduras en Bueno, Venezuela. ellos fueron los que empezaron a degenerar, a deteriorar el sistema judicial, que el chavismo lo ha llevado a un nivel más grande. Entonces, ese es el segundo elemento diferente. No son militares. En España hay institucionalidad todavía, sólida, fuerte, hay una prensa independiente, hay un sistema judicial con todos los efectos de lo que puedan conseguir los españoles que funciona, hay un aparato de Estado vigoroso. Y la tercera, España está en la Unión Europea. Es decir, no es como el caso nuestro, que estamos desamparados, solitarios, abandonados a nuestra suerte. La OEA no sirve para nada en el sentido de garantizar los derechos democráticos de las personas, y España está en la Unión Europea. Y yo creo que no hay una situación tan... Aunque la gente está golpeada por la crisis, por la austeridad, por todo lo que sea, no hay una situación de deterioro moral tan grande como la que teníamos los venezolanos en el 93. ¿Cómo explicarle a los españoles que en Venezuela no hay libertad de expresión? Porque la propaganda chavista dice en Venezuela sí hay libertad de expresión, hay medios privados, pueden decir lo que quieran, insultar a Maduro, hacer chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjate, hay periódicos amordazados por el control de cambio que no tienen acceso al mercado para comprar el papel. Hay periodistas que no pueden trabajar con suficiente libertad en la calle porque los militares les decomisan los equipos, las memorias de las cámaras. Hay periodistas incluso que han ido a parar a la cárcel y hay este tipo de manipulaciones de prensa. ¿Cómo explicarle a los españoles que en Venezuela no hay libertad de expresión como si la hay en España? Sí, no solamente no hay libertad de expresión, sino que uno de los grandes triunfos de la propaganda chavista a nivel internacional es hacerle creer a la gente que los medios están contra el gobierno, que hay un aparato de medios gigantesco que están contra el gobierno. Eso me lo dijo hace poco un personaje muy respetable aquí de España, no lo voy a mencionar, director de un think tank importante, donde me dijo, pero es que todos los medios están contra el gobierno. Y le expliqué, primero, prácticamente ya no quedan medios privados en el sentido de medios independientes. Claro. Porque en Venezuela se ha recurrido a 4 mecanismos para controlar la libertad de expresión. Uno, la creación de un aparato comunicacional, el más grande que ha tenido un gobierno en América Latina, salvo el de Fidel, que era otra cosa. Son 140 emisoras comunitarias, que no son comunitarias. Es una televisión estatal que no es estatal, que es del partido, es una televisión del PCV. Se han neutralizado casi prácticamente todas las televisoras, y un fenómeno nuevo, que como cerrar medios era muy costoso políticamente, el gobierno ha recurrido a la compra de medios a través de aparatos de empresarios que compran los medios y los ponen al servicio de la información oficial. Luego están las leyes. Se han desarrollado unas leyes que penalizan gravemente a los periodistas. Luego está la persecución judicial. En este momento hay más de 21 personas, miembros del consejo directivo de 3 medios, de El Nacional, de Tal Cual y de La Patilla, que son perseguidos, tienen prohibición de salida del país, tienen que presentarse todos los fines de semana, los viernes y los jueves, o los jueves, jueves y viernes, en los tribunales. Hay más de 150 presos políticos que no pueden opinar, que no pueden hablar. Entonces, es un aparato que no es, y entonces esto es un concepto importante, no es como en las dictaduras. ¿Cómo funciona la dictadura? La dictadura funciona con la censura previa. Claro. Hay un censor en cada medio que dice que sale y que no. No es como el comunismo. Comunismo simplemente no hay medios privados, no hay problemas con la libertad de expresión, todos los medios son del Estado. El modelo híbrido consiste en haberse ido apropiando de todo el sistema de medios y el de haber ido neutralizando, es como una tenaza que va eliminando paulatinamente el derecho a disentir, el derecho a opinar, el derecho a informar, y crea una situación ideal. Es muy de Orwell, muy orwelliano. Es decir, da risa prácticamente ver cómo, por ejemplo, la realidad que existe en los medios oficiales, que son la mayor parte de los medios, no tiene nada que ver con la vida real, con lo que la gente vive. Y en ese sentido es además
un Big Brother, porque además todo el mundo está vigilado. Los dirigentes políticos son impúdicos, tienen programas de opinión en donde sacan las grabaciones que le hacen a los opositores. Es decir, es realmente una situación dramática. Vamos ahora a comentarte algo, Tulio, porque uno que sigue el foro penal, @porhumanidad, de Alfredo Romero, que es una de las instituciones, o digamos mejor dicho, una de las entidades que se ocupa de averiguar estos casos y de recibir estos casos de violaciones de los derechos humanos. Como quieras que estábamos hablando de libertad de expresión y de presos políticos, Alfredo Romero o el foro penal acaban de publicar un tuit que dice: rueda de prensa y 2 puntos, al menos 15 presos políticos requieren de atención médica. Y publicaba también el día de ayer Alfredo Romero varios tuits en donde hablaba de los presos políticos que aún están encarcelados y mencionaba la cifra de la cantidad de personas que se han detenido desde los sucesos de febrero del año pasado y cuántos quedaban aún. Vamos a tratar de hacer contacto con Alfredo Romero, pero yo quiero que tú me hables un poco acerca de la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela, porque cuando se muestran las imágenes en donde hay atropellos contra la gente, las de Marvinia Jiménez son emblemáticas, pareciera, y a mi juicio es así, que no convencen al resto del mundo para ejecutar, digamos, acciones dentro del marco internacional que contribuyan a la recuperación de la democracia en Venezuela. ¿Qué está pasando allí? Bueno, es lo mismo, es decir, este modelo que simula, que tiene una máscara democrática, ha logrado en verdad convencer a mucha gente de que las violaciones de derechos humanos en nuestro país son menores. Porque ¿con qué compara el europeo, por ejemplo? Con Pinochet, con Galtieri, con las dictaduras donde hubo, bueno, con los 30.000 desaparecidos de Argentina. Claro. Entonces, claro, lo nuestro parece tonto, parece, 150 presos, 2.000 detenidos, pareciera que no existe una violación de derechos humanos. Y lo que no se ha dado cuenta el mundo, aunque cada vez más se han dado cuenta, y por lo menos en España yo recuerdo, yo visito frecuentemente este país, y hace 5 años todavía había una gran simpatía con el gobierno y con el proyecto chavista. Cada vez menos, es prácticamente imposible. Ese termómetro de opinión pública que son los taxistas, yo no me he vuelto a conseguir uno solo, que cuando me monte y me oye el acento y me diga y digo que soy venezolano, no empiece a escupir barbaridades contra Maduro, cosa que es cada vez más notoria. Pero el tema de los derechos humanos no termina de ser valorado en su justa dimensión, por eso, porque en la cabeza de la gente la comparación es con las crueles dictaduras tipo Pinochet, tipo Galtieri, tipo Stroessner, tipo Somoza, y eso hace que la solidaridad con nuestro país sea un poco más frágil. Hay otro elemento que es muy importante, y es que la gente más ilustrada tiene una imagen muy mala de lo que fue el bipartidismo. La gente te dice, sí, bueno, el chavismo es malo, pero es que ustedes lo que tenían era una cosa muy mala, ladrones, corruptos, irresponsables, y eso ayuda un poco a que hasta se justifique un poquito la presencia de Chávez. Y yo creo que esto es muy importante saberlo, porque lamentablemente los venezolanos, por lo menos los que tenemos ya cierta edad, hemos vivido un país que quiere cambiar y no sabe cómo hacerlo. Nosotros tenemos 30 años en crisis, no el chavismo. Desde el Viernes Negro, cuando el gobierno de Luis Herrera, Venezuela, ha venido cuesta abajo, como dice el tango, rodando cuesta abajo. Chávez entonces no es el fundador de esta crisis que estamos viviendo ahora. No, para nada. Aquí ha habido 3 grandes momentos de deseos de cambio. El primero cuando se creó la COPRE, La COPE, claro. la Comisión para la Reforma del Estado, porque ya el bipartidismo sabía que había que reformar un Estado que estaba en crisis, un modelo político agotado, un modelo económico irresponsable. Y la COPRE no funcionó porque lo bloquearon los propios partidos y también los grandes poderes, incluyendo los medios, incluyendo las asociaciones empresariales. Y el segundo momento fue lo que se llamó el Gran Viraje. El Gran Viraje. El segundo gobierno de Pérez, que era un proyecto extraordinario
teóricamente, muy mal llevado políticamente y que condujo a ese drama que fue el Caracazo, en el que murieron centenares de personas y en el que se perdió definitivamente la afección política al bipartidismo. Estamos hablando de un ciclo a finales de los años 80, principios de los años 90. 89 fue el Caracazo. Claro, era un modelo para desestatizar y modernizar la economía venezolana con un equipo de técnicos de los mejores que tenía Venezuela, de los IESA Boys los llamaban, Sí, recuerdo. y ese modelo fracasó también, Fue la primera vez que escuché la palabra tecnócrata. tecnócratas. Que bueno, venía un poco del modelo de los Chicago Boys y tal, un poco las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, nunca fue realmente un modelo neoliberal, pero fue un rotundo fracaso político, que no económico. Y el tercer momento es el de Chávez. El gran entusiasmo que generó Hugo Chávez en la población, que reencantó la política, hizo que la gente volviera a tener esperanza, sobre todo los pobres, le dio visibilidad a los pobres que habían sido como escondidos. De hecho, en el segundo gobierno de Pérez se les llamaba, no se hablaba de pobres, sino de grupos de alta fragilidad, ¿no? Entonces, estos tres procesos, es una sociedad agotada porque no puede cambiar, porque no sabe cómo cambiar, sabe que tiene que mejorar y no lo logra. Con la gravedad de que en este tercer intento no solamente ha sido un gran fracaso, sino que ha roto la sociedad, la ha partido, la ha enemistado, la ha degradado moralmente y la ha desinstitucionalizado. Pero con algo más grave, que nosotros hemos vivido dos guerras, estamos viviendo dos guerras. La guerra que los delincuentes tienen con el resto de la sociedad y la guerra que el gobierno tiene con quien disiente contra ellos. Entretenido en la guerra contra quien disiente contra ellos, el gobierno no le presta atención a la guerra con la delincuencia. ¿Venezuela es un país en guerra? Venezuela es un país en un tipo de guerra novedosa, que no es una guerra civil, no es una guerra entre países, es una guerra de baja intensidad que tiene una carga emocional e ideológica muy grande, pero que produce las mismas lesiones morales, los mismos dolores, los mismos sufrimientos, las mismas tristezas y sobre todo la misma migración que generan las guerras. Tú has mencionado dos cosas, violencia, migración. Este fin de semana el Miami Herald publicó un artículo de un periodista venezolano radicado en Miami llamado Daniel Schoer Roth. Daniel Schoer publica este artículo que sigue siendo muy polémico, que lo sigue leyendo la gente y yo creo que ha alborotado a algunos de los venezolanos que viven en Miami y no solamente. Él comienza diciendo lo siguiente, cita, yo soy venezolana y no puedes esperar que respete las reglas. Con estas soberbias y provocadoras palabras respondió una mujer a un miembro de la Junta Vecinal en una ciudadela con acceso controlado en Aventura, me imagino que es una urbanización de Miami, cuando la combinó a cumplir las normas de la nueva urbanización. Muchos propietarios venezolanos en la vecindad han reaccionado similarmente, con insultos, amenazas y soplos de superioridad, cuando se les ha pedido acatar el orden público que atañe la convivencia. Sigue diciendo Daniel por acá, voy a hacer un poquito un resumen. El traslado de Venezuela a Miami de actitudes ofensivas y conductas prepotentes, de lenguaje soez e inapropiado, de expectativas inmediatas y sentimientos reactivos a las acciones del prójimo, se están haciendo cada día más evidentes, lo cual ha suscitado vehementes condenas no solo entre la población en general, sino en el seno de la propia comunidad venezolana, cuya imagen pública es lastimada. Uno ha escuchado casos en Panamá, casos en Miami, aquí en España por fortuna no los he escuchado, pero sí de grupos de venezolanos, quizás de individualidades que asumen conductas prepotentes cuando llegan a los países que los está hospedando, es decir, al país anfitrión. Tú que eres sociólogo, Tulio, ¿qué está pasando allí? Bueno, no es que asumen conductas cuando van a otros países, es que en Venezuela la asumen también. Es decir, hay una clase, primero en general en Venezuela hay lo que se llama un estado de anomia. La anomia es un concepto introducido por la sociología del siglo XIX, Correcto. que habla del momento en que una persona, un colectivo humano, no respeta las normas. A veces ni siquiera las conoce. Y eso produce una dificultad para la convivencia social, porque la norma es la base de la convivencia pacífica. En Venezuela eso se ha ido deteriorando de una manera muy grave.
Cualquiera se come un semáforo, los motorizados se montan por las aceras, cualquiera delinque de la manera más impune, hay una degradación moral. Un trabajador de una línea aérea te quiere cobrar para conseguirte un cupo. Es una cosa, la gente bota la basura, pero lo grave es que antes, cuando el venezolano clase media alta o clase media emigraba a otro país, cumplía las normas en el otro país. Se portaba bien. Sí, de hecho, alguien que tiraba por la ventana desde su Mercedes-Benz 280 XL una botella en Caracas, en Miami era incapaz de hacerlo. Pero yo no sé qué ha ocurrido, que hay una clase social en particular, una clase media con capacidad de consumo, que tiene una gran arrogancia, que tiene un gran desprecio, y que lo hacía en Venezuela, y que es parte del surgimiento del chavismo. La palabra, yo recuerdo cuando empecé a oír con los hijos de mis amigos y la palabra chusma, la palabra tierrúo, el desprecio de clase con los pobres. Antes había más bien, por la educación católica, una especie de solidaridad, de preocupación por la pobreza. Claro. Después eso se fue volviendo en un acto de desprecio, en un acto de arrogancia. La última vez que fui a Panamá, me invitó el gobierno de la ciudad para dar unas conferencias. Le escribí a la directora de Cultura que bueno que iba a Panamá porque había muchos venezolanos. Y ella me respondió, claro, hay muchos y además son arrogantes, insoportables y despectivos. Yo se lo escribí a un sobrino mío que vive allá en Panamá y él se quejó diciendo, bueno, lo que pasa es que los panameños son lentos, poco trabajadores. Lo mismo que decían de los venezolanos, Claro. los emigrantes españoles, italianos y árabes que fueron a Venezuela en los años 40 y 50. El venezolano es flojo, decían. Decían. Entonces, yo creo que es necesario un proceso de reeducación del venezolano. Fíjate que es interesante, yo nunca he escuchado una queja ni en Barcelona ni en Madrid, que son las ciudades que más visito y donde hay más venezolanos. Todo lo contrario, hay una idea de gente laboriosa, de gente muy bien formada. Pero la migración a otros países, por lo menos a Panamá, en Bogotá también hay ciertos problemas. Hay una pequeña parte de la población que es mínima, pero que genera mucha visibilidad, que tiene esta cosa arrogante, despectiva, de desprecio de clase que tenía en Venezuela y que contribuyó a formar el imaginario chavista. Porque el imaginario chavista se basa en la idea de que hay una clase social que desprecia a los demás. Claro. Y de hecho, existe. en una primera parte del chavismo habían columnistas de prensa y también conductores de televisión que utilizaban esas palabras despectivas, clasistas. Chavismo es chusma, el chavismo es bruto, es Las ignorante, son hordas. Y eso reforzó mucho eso que el chavismo ha querido hacer, que es dividir la sociedad por las clases sociales. Cuando esto ocurrió, yo no sé, pero creo que empezó a ocurrir a partir de los años 70, cuando el venezolano tuvo un nivel de consumo creciente, cuando se puso de moda aquella imagen del mayamero, del está barato, dame dos, cuando las clases medias no se definían precisamente por su formación intelectual, como en otros países, sino por la cantidad de marcas y por el tamaño de la camioneta y por el tipo de clubes a la que pertenecía. Creo que eso es una cosa que tenemos que revisar. No podemos achacarle solamente al chavismo nuestros males. Nosotros hemos sido una sociedad perturbada por el consumismo, perturbada por una especie de visión egoísta, de poca convivencia social y de mucho desinterés por la desgracia de los más pobres, de los excluidos, en un país donde todo el mundo lo dice, y eso aquí en España cualquiera lo dice, con un Estado tan rico Y ahora que haya sido incapaz. No, nunca fue rica la sociedad venezolana, eso es mentira. Nosotros mejoramos, con la democracia mejoramos, pero la sociedad venezolana nunca ha sido una sociedad desarrollada, ni nuestra democracia nunca ha sido una democracia completa. Por eso vino el fracaso del bipartidismo, porque era una democracia capturada por la partidocracia. La partidocracia, que fue muy bien estudiada por las universidades,
Y por eso es que es posible el chavismo, porque si en Venezuela hubiese habido una democracia sólida, instituciones sólidas y una cultura democrática profunda, Claro. el chavismo nunca llega, el chavismo no tiene cabida. Tú has dicho una cosa que es revolucionaria, contundente y que sonará y retumbará en los oídos de muchos talibanes de oposición. Cuando tú dices no todos los males pueden achacársele al chavismo, wow, eso es un anatema frente a grupos radicales que creen que sí, que el chavismo es el origen de todas las culpas y que asumen ese, digamos, discurso maniqueo. Antes de Chávez todo era bueno, después de Chávez todo era malo, así como el chavismo dice, antes de Chávez todo era malo, después de Chávez todo era bueno. Ahora, fíjate tú la reflexión siguiente. Esa gente que está afuera, esa gente que acomete su vida diaria bajo ciertos cánones, protocolos de arrogancia, en fin, esa gente va a regresar a Venezuela en algún momento o seguirá teniendo contactos con Venezuela una vez que recuperemos la democracia, porque yo pienso que la democracia la vamos a recuperar. Y has dicho por otra parte también que la crisis no nace a partir del chavismo, sino que Venezuela es un país que ya tiene 30 años en crisis. A mí me asusta porque lo que estoy viendo aquí entonces es que de salir el chavismo y llegar la oposición al poder, vamos a tener el regreso a los mismos problemas y vamos a jugar al perro que se muerde la cola. Es decir, Fíjate, tanto nadar para morir en la orilla. el problema es que el infortunio del presente es tan grande que se nos olvida el infortunio que vivimos antes del chavismo. Es decir, la sociedad venezolana. Yo reviso algunos escritos míos y de otras personas en la década de los 90 y podría leerlo aquí y pareciera que estoy hablando de este gobierno. Lo que nosotros vivimos en los 90 fue muy grave, fue muy trágico. Por ejemplo, el índice de homicidio superó a los 12, 12 homicidios por 100.000 habitantes en el año 91. 91, es decir, la Organización Mundial de la Salud establece que 12 homicidios por cada 100.000 habitantes es una sociedad grave. Y ya en el 91 lo teníamos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para que no se nos olvide, que el infortunio del presente no nos haga olvidar la desgracia del pasado. Y el gobierno que venga tiene que encargarse de dos cosas: de recoger los platos rotos que dejó el bipartidismo y de recoger las ruinas morales, económicas y políticas, ruinas precoces que está dejando el chavismo. ¿Quién encabezará ese gobierno? No lo sé, yo no Según soy. tu visión, según tu proyección. No, yo no sé, pero si ese gobierno no asume esa gran responsabilidad de revisar la tragedia que fue la segunda etapa del bipartidismo, la destrucción que en ese momento se hizo del país, si ese gobierno no entiende eso, no va a tener nunca conexión con los sectores populares. Con la oposición que hay hoy en día, reflejada en la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, o digamos, con los márgenes de oposición en general, ¿tú crees que eso sea posible de llegar al poder? Yo creo que no es que sea posible, es que es obligante. Si no, rápidamente se perderá de nuevo el poder y la posibilidad de la democracia. Porque la democracia a los venezolanos nos ha costado mucho. El venezolano es igualitario, pero no es demócrata profundamente. Porque para ser demócrata hay que cumplir con las normas, hay que tener la convivencia pacífica y civilizada y avanzada como meta. Pero parece contradictorio, es igualitario, pero no es profundamente democrático. No, porque igualitario es igualado. Es decir, yo tengo derecho a todo, pero no tengo deberes. Por la vía contraria. Y ese ciudadano es el ciudadano que ha formado el chavismo. Un ciudadano que tiene derechos, pero no tiene deberes. Es un medio ciudadano. Y mientras no sean las dos cosas, no habrá una verdadera sociedad democrática. Porque a nosotros la cultura, el militarismo, que el militarismo es distinto a lo militar. O sea, una sociedad necesita un aparato militar. Pero el militarismo es la transferencia de las conductas y de los modelos de funcionamiento del militar a la vida civil. Claro. Cuando Chávez uniforma a la gente de un mismo color, está haciendo un acto militarista. Pero cuando la gente también, el venezolano desde hace mucho tiempo, creo que alguna vez lo hablamos, lo del medalaganismo, Sí. que era una cosa de una gran arbitrariedad. Entonces, todo el futuro que nos merecemos tiene que revisar la experiencia democrática fallida, incompleta, la experiencia neoautoritaria del chavismo
para superar ambos déficits y empezar a construir lo que nos merecemos, pues. Una sociedad democrática, una sociedad productiva, una sociedad equitativa y sobre todo una sociedad que atienda responsablemente el problema de la pobreza y de la desigualdad. ¿Cuánto tiempo tardaría reconstruir esa sociedad? Yo calculo que si con un proyecto bien llevado, en unas 2 décadas podríamos recuperarnos. Porque yo creo que la recuperación económica puede ser rápida por los recursos, pero la moral, la intelectual, vamos a utilizar la palabra, la espiritual, tardará mucho más. Pero es posible la recuperación económica con unos fondos que ya no están, con un precio del petróleo que está bajando, con una clase económica, la oligarquía que se ha llevado todo y hasta el queso que había en la mesa también se lo llevó. Yo sí creo que sí es posible, porque además no solamente tenemos los recursos petroleros, Venezuela tiene muchos otros recursos y además hay un gran capital venezolano afuera, que yo estoy seguro que con un gobierno que genere confianza, que genere visión de futuro clara, yo creo que Venezuela podría recuperarse económicamente muy rápido. Más lento va a ser la recuperación institucional y mucho más lenta también todavía la recuperación moral. El número de delincuentes que tenemos, las bandas armadas, los grupos paramilitares que ha generado el chavismo, las mafias de la droga, todo esto va a ser un trabajo muy delicado para un gobierno del futuro. En conclusión, entonces, para ti, la recuperación económica es mucho más fácil que la recuperación moral de Venezuela. Así es, eso lo creo firmemente. Y por lo tanto la recuperación moral necesita de mucha energía, mucha inteligencia, mucho sacrificio y sobre todo de un aparato educativo realmente reformado, innovador, que nos ayude a recuperar, a salir de la anomia, que es probablemente lo más duro que nos ha ocurrido en esta pérdida del hilo de la democracia que estábamos construyendo y que se nos fue de las manos. Puedo deducir entonces que para ti la salida es electoral. Para mí la salida es electoral. Un golpe de Estado, por ejemplo, es volver a darle a los militares el poder. Hay Y gente nosotros, que cree en eso todavía. En nosotros Venezuela. lo que necesitamos es quitarnos de encima a los militares. Hay una frase que yo siempre cito. El 4 de febrero, 2 días después del golpe de Estado de Hugo Chávez, el fracasado golpe de Estado, fracasado y sangriento golpe En de 1992. Estado de 1992, el doctor Ramón Velázquez, fui a su oficina, yo lo frecuentaba mucho, Sí. y le pregunté, doctor Velázquez, ¿qué significa este golpe? Y él me dijo, con esa voz lenta que él tenía, me dijo, significa que los demonios del militarismo al que habíamos... dijo así, alguien levantó la tapa del infierno en donde habíamos encerrado a fuerza de sacrificio, de torturas, de muertes, de persecuciones, de exilios, habíamos logrado encerrar a los demonios del militarismo. Wow. Y ahora alguien levantó esa tapa del infierno y dijo, nos miró, nosotros los que estábamos allí no llegábamos a los 40 años, y nos dijo, y esa es la parte que me estremece, nos dijo, ¿cuántas décadas y cuánto sufrimiento les llevará a ustedes volverlos a encerrar? Oh, es que era un sabio el que te estaba hablando en ese momento. Sí. ¿Cuántas viejo décadas? Yoda, claro. Y yo salí pensando, el doctor Velázquez exagera, décadas. Claro, que no, Bueno, no lo creíamos. Y en ya esa llevamos 15 años en esto, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las elecciones, hay gente que habla de fraude, hay gente que dice, ¿por qué ir a elecciones si son elecciones fraudulentas? Tenemos un Consejo Nacional Electoral en Venezuela dominado, secuestrado por las fauces del chavismo y por el militarismo. ¿Cómo es posible ir a elecciones así? Bueno, porque no hay otro camino. Miguel Enrique Otero no cree en elecciones, por ejemplo. Bueno, allá él. Pero yo creo, por ejemplo, que otro camino nos va a volver a enredar en el militarismo. Es decir, auspiciar o propiciar un golpe de Estado, o díganme los alucinados que aspiran a una invasión norteamericana, ¿no? Nosotros tenemos que resolver el problema por la vía democrática, que no necesariamente es electoral. Acuérdate que en la ley, en la Constitución, perdón, está la rebelión como contemplada, pero no el golpe de Estado. Pues es que el golpe de Estado
siempre dice, yo voy a convocar elecciones pronto. Cuando el golpe de Estado que le dieron Pérez Jiménez, Delgado Chalbó a Rómulo Gallegos en el 48, dijeron, no, nosotros vamos a convocar elecciones, porque lo que pasa es que la Acción Democrática es muy sectaria y está gobernando muy mal. Damos el golpe de Estado, nombramos una junta militar y de inmediato llamamos elecciones. Se quedaron desde 1948 Sí. hasta 1958. Entonces, confiar en un país donde hay una tradición militarista, confiar en que el golpe de Estado es la salida, es casi que hasta inocente, a menos que tú seas autoritario y quieras gobernar con los militares nuevos. Pero te diría un talibán de esto, pero es que es más inocente creer en unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral dominado por los militares. Lo que pasa es que hay que decirlo, el Consejo Nacional Electoral favorece al gobierno porque le permite hacer campaña y ventajismo. Pero fraude en sentido real no ha existido. Nadie ha podido demostrarlo. Es decir, y además, durante mucho tiempo la oposición cometió un grave error y era que se negaba a creer el apoyo popular a Chávez. Sí, Y el correcto. apoyo popular estaba medido en todas las encuestas. Prácticamente las encuestas nunca, la mayoría de las encuestas serias nunca se equivocaron. Yo trabajaba para un canal de televisión, como todos saben, RCTV, y los gerentes de RCTV no creían que existiese el chavismo, Claro. era una ficción, y nosotros los reporteros lo veíamos y lo sufríamos muchas veces en la calle, y lo vinieron a aceptar, mejor dicho, fue en el 2004, con el famoso referéndum del 15 de agosto. Claro, y las mediciones. Yo recuerdo aquí en Madrid una vez, una señora, cuando hubo una reunión de la Plataforma Democrática, y yo hice una intervención y al final nos quedamos un pequeño grupo, y una señora me preguntó y me dijo, ahora que estamos solos, ¿Rosales gana? Yo le digo, no, Rosales no gana. No ganó. ¿Cómo que no gana? No, no solo no ganan, sino que nos van a sacar como 30% de ventaja. Eso en todas las encuestas nos lo dicen. La señora se puso prácticamente a llorar y me dijo, o sea que en mi país hay una cuerda de imbéciles, ignorantes que siguen votando por él. Sí, santo Y yo Dios. le dije, mire, el país más adelantado, con menos analfabetas en el siglo XX, el país de Mozart, el país de Beethoven, el país de los grandes científicos, se enamoró de un soldado del neurótico y demente llamado Hitler. Y sigue siendo hoy uno de los grandes países del planeta. Así que tengamos cuidado con lo que decimos de la gente, porque los enamoramientos en política no siempre son consecuencia de la ignorancia, sino sobre todo de la desilusión. Me voy a quedar con esa última frase tuya. Los enamoramientos en política no siempre son consecuencia de la ignorancia, sino de la desilusión. Perdón. Y otra frase importante, necesitamos salir de los militares. La salida es electoral, o mejor dicho, necesitamos quitarnos de encima de los militares. El fraude electoral en Venezuela no existe, nadie lo ha demostrado. Y la crisis en Venezuela no es desde el chavismo para acá, sino desde mucho más atrás, desde hace 30 años. El fraude, que El es fraude. distinto al ventajismo. Al ventajismo, que es otra cosa, pero el pero fraude de las pero, máquinas, claro, digamos. en las máquinas no, Ujú. pero el ventajismo Claro, es análogo al fraude. el uso de medios, Por lo autosentido. tanto, tenemos que lograr esta vez un triunfo electoral muy contundente, que es posible además. Tulio Hernández, muchas gracias. Esperamos que la sigas pasando bien en Madrid. Un feliz regreso a Venezuela. Ten cuidado y te deseamos lo mejor del mundo cuando regreses a Venezuela. Gracias por atender este llamado y por honrarnos con tu presencia acá en el espacio de la entrevista, en nuestra revista informativa por www, como se dice en América, o www, como decimos en España, elvenezolanotv.es. No se vayan porque venimos con el informativo dentro de pronto.